ahora hay una ventaja muy grande y es que toda la información está disponible en internet. Hace 20 años, si uno quería acceder a esa información, tenía que irse a sitios especializados, a bibliotecas especializadas donde trajeran los temas, las revistas o los libros de fuera, pero ahora mismo pues tenemos la gran ventaja de que podemos acceder a bases de datos, a información de primera mano gracias a internet. Si no sabemos cómo buscar, pues la forma de hacerlo sería aproximarse a alguien experto en el área, por ejemplo aquí en Colombia, y esa persona seguramente va a tener la facilidad de acceder a las bases de datos o a los repositorios bibliográficos especializados para poder compartir esa información. Bueno, eso es casi que un arte, ¿no? Es un reto para los comunicadores en ciencia poder hacer esa traducción del lenguaje científico, que muchas veces es muy técnico, a un lenguaje cotidiano que lo puede entender cualquier persona, ¿no? Recuerdo la famosa frase de Einstein que decía que para uno sentir que está comunicando bien, pues tiene que explicarle el tema a la abuelita y tiene que ser capaz de hacer que la abuelita entienda lo que uno le está diciendo, ¿no? Bajar eso a un nivel que yo no lo llamaría un nivel popular, un nivel vulgar, sino un nivel simple, fácil de entender y asequible al público, es todo un reto, y por eso se necesita gente que se especialice en comunicación de la ciencia. Por eso es tan importante hacer periodismo científico, porque el periodista científico es la persona que hace el contacto entre los científicos y la sociedad en general, y esa brecha ahora mismo pues la tenemos un poco abierta y necesitamos cerrarla de alguna manera para que haya una comunicación de lado a lado, ¿no? Tanto de las ciencias a la sociedad como de la sociedad hacia los científicos. Bueno, primero es importante hacer buena divulgación científica para poder hacer luego opinión sobre esa ciencia, ¿no? Uno de los retos que tenemos actualmente es que la sociedad sea capaz de entender los temas científicos, no porque queramos que todos los niños sean científicos cuando grandes, sino porque necesitamos una sociedad correctamente preparada para poder enfrentarse a, digamos, nuevas políticas, nuevas leyes, por ejemplo en el tema de la clonación. Si un político sale con una ley de clonación o el gobierno quiere imponer ciertas leyes, pues la sociedad tiene que estar enterada de qué implicaciones tiene la clonación, cuáles son todas las características técnicas detrás de la clonación, cuáles son los beneficios, cuáles son las partes negativas, y eso lo hacemos educando a la sociedad. Entonces el primer paso es acercar a la sociedad todos esos temas científicos para que en algún momento logremos crear una opinión, que la sociedad pueda debatir esos temas sin necesidad de que le estén metiendo los dedos a la boca y de que no sepa realmente cómo decir sí o no, porque no tiene un criterio para poder hacerlo. Pues estamos viviendo un momento en el cual la ciencia de alguna manera está abriéndose paso en esos medios de comunicación. Entonces hace unos años pues uno realmente no encontraba mucha divulgación científica, muchas noticias científicas en la prensa escrita, en los medios radiales. Cada día hay un interés mayor y mayor, y además yo creo que los medios se han dado cuenta de que esas noticias realmente interesan a la gente y que de alguna manera esas noticias venden, porque la gente tiene una sed de conocimiento. Muchas veces subestimamos la capacidad de la gente para entender noticias científicas, pero realmente la gente cada día está pidiendo más esas noticias, y eso se está comprobando en los medios de comunicación. Eso se está viendo, por ejemplo, en las secciones de ciencia de los periódicos, que cada vez tienen más y más acogida. Las noticias científicas normalmente tienen mucho impacto, entonces en la semana pueden estar fácilmente entre las más leídas, y eso hace unos años pues no era así. Aunque tenemos que decir que pues en otros países sí nos llevan mucha ventaja, ¿no? Por ejemplo en España la divulgación científica en los medios escritos es muy amplia. Ellos tienen una gran cantidad de revistas, reseñas, notas, columnas científicas, pero aún así todavía hay que hacer muchísimo más. Hay una estadística impresionante que dice que 1 de cada 4 españoles todavía cree que el Sol gira alrededor de la Tierra. O sea, 1 de cada 4 españoles todavía no sabe que la Tierra es la que orbita alrededor del Sol, y eso que estamos pues en pleno siglo XXI y que desde hace más de 500 años pues ya existe esa teoría que se llama la teoría heliocéntrica.
¿Por qué sucede eso? Pues porque todavía falta muchísimo por hacer, especialmente en las zonas rurales, en donde la gente tiene menos acceso a internet, menos acceso a literatura científica. Entonces, de alguna manera tenemos que ir a todas esas regiones, extendernos y no solamente quedarnos en pues, comunicación de la ciencia en la sociedad, en las ciudades grandes, sino que tenemos que ir a los pueblos, tenemos que ir a las veredas, tenemos que hacer divulgación y comunicación desde los niños hasta los ancianos. Pero yo creo que vamos por buen camino. Pues yo soy optimista en cuanto a la difusión de la ciencia que se está haciendo en los medios de comunicación. Aprovechamos, por ejemplo, en nuestro caso la astronomía, que es tal vez la ciencia más cercana a la sociedad, probablemente la madre de todas las ciencias, y el punto de comunicación con otras ciencias como son la biología, la química, la matemática, la física. Entonces, desde la astronomía yo creo que se pueden hacer grandes cosas, y eso pues quedó demostrado hace apenas una semana con el eclipse total de luna, que fue seguramente el evento astronómico más visto en todo el planeta, en toda la historia, y en Colombia también fue todo un éxito. Entonces, esa forma de aproximarse a la gente por medio de prensa escrita, medios radiales, documentales, eso me parece que está en crecimiento y que el futuro es bastante promisorio en ese sentido. Sí, los rusos son un caso particular por muchas razones, entre ellas porque ellos son muy cerrados en cierto sentido. Entonces cuando los rusos empezaron a hacer divulgación científica y a hacer sus avances científicos, todo lo hacen en ruso. Eso implica que obviamente pues la mayoría del mundo no entendiera, no recibiera esa información y que quedara solamente pues encerrada en el núcleo que eran ellos. Eso a ellos les trajo muchas desventajas, entre otras pues que como no se conocía la ciencia que hacían los rusos, a no ser que tú fueras ruso, entonces eso hizo que en muchos otros sitios se replicaran experimentos que ya habían hecho los rusos. Pero claro, esa gente que reprodujo los experimentos pues ya lo publicó en inglés, lo masificó, y eso pues yo creo que hizo que los rusos perdieran, ¿no? Porque hubieran podido ganar muchísimo si hubieran difundido la información en un lenguaje que es el lenguaje científico de la actualidad, como es el inglés. Por otro lado, los rusos también en cuanto a su personalidad pues son personas muy frías, muy introvertidas, y eso hace que también la comunicación sea pues difícil. Pero por último pues también está el problema económico, y es que los rusos prácticamente han hecho todo con las uñas, a diferencia del programa espacial norteamericano, que tuvo muchísimo dinero, y por eso entonces los norteamericanos pudieron dedicar agencias especiales para hacer la divulgación de sus proyectos científicos, mientras que los rusos no. Los rusos hacían las cosas pero realmente no lo comunicaban, y mientras que los americanos creaban expectativa en el mundo en cuanto a que por ejemplo en un mes iban a lanzar una misión o que iban a llegar a la luna en 5 años, los rusos no. Los rusos ya eran como hicimos esto otro, pero no creaban esa expectativa que está demostrado que es importante, porque crear una expectativa en la sociedad implica que la sociedad esté atenta a qué va a pasar, y eso hace que tenga una sed también de conocimiento científico, que es lo que hace precisamente la oficina que se encarga de comunicar la astronomía en la NASA. Es una oficina gigante, pues obviamente maneja redes sociales, tiene millones de seguidores en Twitter, y eso hace que la gente quiera empaparse de esos temas, y a ellos les trae beneficios económicos, porque cuando la sociedad está empapada de esos temas, pues incluso los políticos ya ven la necesidad de apoyar empresas dedicadas a la ciencia.